Como lo habíamos anunciado, ya estamos acompañadas de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, a propósito de esta generación de un arancel del 10% que se ha dado a conocer el miércoles pasado y que incluso el presidente Donald Trump señalaba que era un tema de justicia, porque se sentía él que el gobierno que ahora él dirige, o el país que él ahora dirige por segunda vez, había sido de alguna manera afectado por otros países, decía, ¿no? Sus socios comerciales. Incluso denominó a esta situación como el día de la liberación. En todo caso, las repercusiones ya las estamos viendo y evidentemente nuestro país también de alguna manera se ha visto afectado o en todo caso, ¿no?, impactado por esta decisión política. ¿Cuánto va a ser de impacto en relación a hacer un perjuicio y no un beneficio? Estamos con la ministra Desilu León para conocer ese detalle. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por permitirnos estar el día de hoy en tu programa, pudiendo explicar un poco más sobre esta medida que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a más de 180 países. Hay que tener en consideración que esta no es una medida contra Perú, es una medida que responde a la nueva política comercial de Estados Unidos con miras, según lo que ellos mismos manifiestan, a reducir su déficit comercial. Entonces, en esta medida que ha dictado el 2 de abril, en la cual Perú ha sido incluido con uno de los aranceles más bajos, es decir, hay aranceles a países muchísimo más altos, y dentro de los países de Sudamérica, entre los cuales se encuentra Perú, ha habido como que un arancel flat de 10% que se aplican a todos nuestros productos, aplicando, en el caso de los países que tenemos TLC, una cláusula de seguridad que existe en el TLC, que se aplicó también durante la pandemia y que es una cláusula que les permitiría a un gobierno que tiene un tratado de libre comercio poder acudir a esta cláusula cuando hay un aspecto de seguridad nacional en el país que amerita, por ejemplo, en este caso, la imposición de un arancel adicional. Y precisamente a eso iba mi segunda consulta, ¿no? Porque claro, esta es una decisión tomada por el gobierno estadounidense que reconfigura todo el panorama comercial mundial. Exacto. Y que agarra circunstancias muy particulares con un país que tiene un tratado de libre comercio que de alguna manera nos permite tener siquiera un acercamiento para demostrar que en efecto no le somos perjudiciales, sino sobre todo necesarios en algún momento. Efectivamente, y nosotros lo tomamos como parte del trabajo que hemos venido realizando desde hace varias semanas atrás. Desde hace varias semanas atrás tuvimos la instrucción de la Presidenta de la República de podernos reunir los ministerios que tendríamos alguna relación con una posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, ya que habíamos visto que semanas atrás, desde que entró la administración Trump, anunció algunos aranceles a algunos países, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos preparado, hemos venido reuniéndonos con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de la Producción, justamente para evaluar cuáles serían los posibles impactos. Todo eso ante una posibilidad. Todavía no teníamos nada cierto, pero nos veníamos preparando básicamente en 3 estrategias. Una de ellas, el poder identificar posibles riesgos en los productos que están incluidos en nuestro TLC y hacer un monitoreo de la situación durante este tiempo hasta que se pudiera dictar una medida en la que estuviera incluida el Perú. Otra de las medidas era ver la diversificación de mercados, es decir, seguir trabajando y mapeando nuestros productos a dónde pudieran ser redirigidos, ¿no?, ante una posible imposición de aranceles a fin de mitigar los posibles efectos de dichas medidas y también buscar una revisión y, digamos, de las medidas impuestas. En estos 3 escenarios hemos venido trabajando y hemos constituido unos subgrupos de trabajo porque los ministros no podíamos estar, digamos, permanentemente en estas reuniones. Los equipos se han venido reuniendo permanentemente y a partir del 2 de abril, que ya se tiene el panorama claro de cuál sería el arancel que nos habrían impuesto, es que estamos aplicando ya el plan de acción, digamos,
ahora en una revisión de producto por producto, porque cada producto va a tener, digamos, una afectación diferente, no todos están en la misma situación, y ahí es donde comenzamos a encontrar esas ventanas de oportunidad que le llamamos, porque no todo es, digamos, negativo. Tenemos que ver algunas partes que dentro de todo este anuncio vienen con el decreto, digamos, el decreto que sigue al anuncio, la revisión de este decreto que contiene 2 anexos en los cuales hay exclusiones, pero también nos permite ver cuál ha sido la imposición de aranceles a todos los países, entre los cuales están los países que compiten directamente con nosotros en algunas de nuestras exportaciones. Y en precisión a ello, ministro, imagino que esta revisión va a ser incluso mucho más detallada a partir del 10 de abril, porque sabemos que esta medida, ¿no?, impuesta por Donald Trump tiene 2 fechas precisas, ¿no? 5 de abril, que sabemos va a ser el día de mañana, con el tema de la entrada en vigor de esos 10% de arancel, y el 9 de abril se señala que va a haber unos gravámenes incluso específicos. Entonces imagino que esta tarea que han emprendido ustedes en 3 pasos va a ser incluso mucho más precisa, sector con sector. Exacto, y producto por producto, porque en realidad, digamos, tenemos una lista de productos que están incluidos en el TLC y cada uno tiene un tratamiento diferente y un arancel específico, ¿no? Ahí hemos entrado, por ejemplo, ya en un análisis más fino para ver, por ejemplo, en el caso de textiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de textiles, que sería uno de los sectores, ¿no?, que podría haberse beneficiado, dado que nuestros principales competidores como China, Vietnam, Bangladesh, tienen aranceles mucho más altos, y partiendo de que esos países ya tenían un arancel, o sea, ya tenían un arancel, y sobre ese arancel se le está imponiendo el arancel adicional, por ejemplo, de 38%, 46%, 36%. Entonces, esos aranceles adicionales nos colocan a nosotros en un arancel de 10% versus los aranceles adicionales que ellos tendrían, digamos, ya tenían un arancel de 20%, si se le suma el 38% adicional que se acaba de poner, tendrían un arancel de 58%. Ahí tenemos una ventana de oportunidades. Nos pone una ventaja competitiva. En una ventaja, ¿no?, competitiva frente a ese producto de exacto, Asia, en la cual nosotros tenemos que apoyar a nuestros exportadores. ¿Por qué? Porque el poder hacer crecer esa demanda también va a depender de la capacidad operativa que tengan ellos en este momento para abastecer en mayor cantidad una demanda que podría estar dejando de cubrirse por esos otros países. O sea, ministra, es decir, ¿cómo hacemos más competitivo a nuestros productos? ¿Cómo les damos mayor competitividad e incluso mayores instrumentos y herramientas para que nuestros exportadores puedan hacer frente a esta oportunidad que se abre, ¿no?, frente a esta situación difícil que capeamos como mundo, incluso, ¿no?, como mercado internacional? Efectivamente. Y hay productos que, bueno, estamos analizando cuál sería el impacto, por ejemplo, en los productos agrícolas. Los no tradicionales, ahí, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos una lista precisa. Y ahí tenemos una lista, el caso de nuestros arándanos, en el caso de las paltas, por ejemplo, que en este momento tenemos que entrar a un análisis fino porque, digamos, nuestro principal competidor, México, como en este momento está en el proceso de renegociación de la imposición de su arancel, por ahora, digamos, no tendría arancel en este caso y estaría exceptuado, y nosotros sí tendríamos este arancel del 10%. Entonces, ¿cuál sería ese impacto directo en ese caso, ¿no? Y en este caso preciso me gustaría nombrar justamente algunos productos que he identificado dentro de esta canasta, ¿no? En el tema de la exportación no tradicional, los arándanos frescos, las uvas frescas, el café sin tostar, ¿no?, los espárragos frescos y la palta fresca, como lo señalaba. Es decir, se van a sentar, si es que ya no lo han hecho incluso, ¿no?, con personal, con gente y representantes de Midagri para ver cómo es que se termina ayudando más a este sector agroexportador. Efectivamente, para ver qué medidas podemos adoptar, para ver, digamos, en los casos en los, como te digo, nuestros competidores más directos tengan un arancel menor, como en este caso México. Pero en los demás casos, en general de las demás frutas, casi estamos con un arancel parejo. Es decir, nuestros mismos competidores también tienen ahora el 10%. Entonces, digamos, estamos todos con el mismo suelo hasta el momento. Solamente tenemos que identificar algunos de esos donde efectivamente nosotros perderíamos una ventaja competitiva. Definitivamente, en este caso de la imposición de aranceles, el más perjudicado sería el mismo, digamos, ciudadano americano, consumidor americano, que se vería afectado
mercado porque el precio podría subir, porque finalmente se terminaría decantando en el consumidor final ese incremento de ese 10%. Sin embargo, igual tenemos que concluir ese análisis para ver hasta cuánto sería el impacto, tanto en frutas como, digamos, en granos y en algunos otros productos que podrían tener, digamos, algún impacto un poquito más, digamos, más específico, ¿no? Todavía no vemos, digamos, en general una alarma importante respecto a un impacto, pero así sea poco, igual hay que adoptar medidas de acompañamiento a los exportadores, de poder verificar efectivamente una diversificación de mercados, como lo que estamos haciendo de trabajando con mucha fuerza los TLCs adicionales, como por ejemplo el TLC con la India, que nos permitiría abrir un nuevo mercado sin aranceles para algunos productos, y que con eso, sumado al Tratado de Libre Comercio que tenemos con China, nos coloque en una posición de poder llegar a un mercado de más de 2.500 millones de personas en el mundo, que es prácticamente el 30% de la población. Entonces, ahí tenemos que comenzar a preparar a nuestros exportadores para que puedan llevar su oferta también hacia otros mercados. Japón, por ejemplo, están ingresando muchísimo nuestras uvas frescas. Y ahora que se ha conseguido, ¿no?, incluso reducir las medidas fitosanitarias. Exacto, el protocolo sanitario. Y también con Japón tenemos pendientes que nos aprueben 3 protocolos, que sería importantísimo, como en el caso de los arándanos, como en el caso del jengibre, el caso de la cúrcuma, que son protocolos que están ya para aprobarse allá y que, si se aprobarían, también nos permiten la diversificación de nuestro mercado agroexportador hacia ese país. Y que podríamos incluso, ¿no?, exportar allá nuestros productos que, si en caso se vieran de repente menos comprados en los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Efectivamente. Es importante. Tenemos un tratado de libre comercio que data de muchísimos años. ¿Qué trabajos o acercamientos se está dando justamente con el gobierno estadounidense para intentar siquiera ver, ¿no?, de que hay posibilidad de conversar? Exacto, hay posibilidades de conversar, y eso es lo que nos facilita nuestro tratado de libre comercio, el poder entrar a un diálogo justamente y demostrar que nosotros no somos un país que pone en riesgo su balanza comercial, ¿no? Y actualmente ya la Cancillería, que viene trabajando de la mano con nosotros permanentemente, ya el canciller ha tenido reuniones previas en Estados Unidos, el embajador de Perú en Estados Unidos también ha venido sosteniendo reuniones un poco para explicar cómo es la dinámica con los inversionistas mismos de Estados Unidos. La Cancillería ha emitido una nota diplomática pidiendo alguna aclaración sobre, digamos, sobre algunos aspectos del decreto ejecutivo que sacó Estados Unidos después del anuncio. Y nosotros hemos pedido ya una reunión con el USTR de Estados Unidos, ¿no?, la oficina comercial, para justamente explicar, ¿no?, cómo es que la dinámica en el caso nuestro, y justamente aclarar algunos aspectos que pudieran tener alguna duda por parte de los funcionarios de Estados Unidos, y que nos permitan en algún momento retomar, digamos, el arancel que teníamos de acuerdo a nuestro TLC. Y eso se enmarca justamente, ¿no?, dentro de ese paso a paso que nos decía, y cuyo tercer punto sabemos que es el apoyo a las empresas, y en eso hay un trabajo coordinado, transversal y multidisciplinario que se está dando también con los representantes de distintos gremios. Efectivamente, y el día de hoy, por ejemplo, durante este proceso se ha venido conversando con los distintos gremios para recibir sus aportes, seguir viendo sus preocupaciones, y el día de hoy hemos tenido una reunión con los principales gremios, tanto la Asociación, la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, AGAP, la Cámara de Comercio, ADEX, la SNI, no sé si la mencioné, Sociedad Nacional de Industrias, y con ellos hemos analizado ya de cara a este anuncio cuáles serían, digamos, las medidas que ellos consideran, digamos, las más urgentes. Están en la misma línea de lo que nosotros hemos propuesto. Les parece interesante el diálogo, el acercamiento, el poder darle asistencia técnica a nuestros exportadores para, digamos, en su momento poder salir a otros mercados también, o ver qué medidas podemos adoptar internamente para darle las facilidades a nuestros exportadores, por ejemplo, en materia textil, para que pueda crecer la capacidad operativa en materia textil, porque si vamos a tener que cubrir más demanda, estamos preparados. Entonces veamos qué nos falta, si hay algo en materia legal que tengamos que trabajar. Ahora mismo también, y lo comentábamos con los gremios el día de hoy, por ejemplo, las iniciativas legislativas que se encuentran en el Congreso y que ya el Congreso
ha anunciado que va a tener un pleno para ver algunas iniciativas legislativas importantes en este momento, como por ejemplo la ley de zonas económicas especiales, la ley agraria. Como las zonas francas. Exacto, entonces hay ese tipo de cosas. O por ejemplo, nos mencionaba uno de los presidentes de los gremios, nos decían, actualmente se está instalando una planta peruana en Estados Unidos de cobre. Eso es un caso de éxito, que una planta pueda instalarse allá. O sea, son demostraciones del trabajo que se viene haciendo muy bueno a raíz de nuestro Tratado de Libre Comercio, que permiten esas oportunidades y que permiten crecer en el mismo mercado americano. Entonces, en realidad, esta reunión con los gremios ha sido muy positiva, están apoyando las medidas que vamos avanzando, están de acuerdo en que nos reunamos y tengamos el diálogo con las autoridades americanas de cara a explicar, digamos, las medidas que venimos adoptando. En el caso que nos... Y son las estrategias que se están implementando, como usted nos señala, desde días previos. Ahora, y si vemos y que estamos empeñados, ¿no?, en un tema de crecimiento macroeconómico, ¿cuánto va a impactar justamente este 10% de aranceles en este crecimiento económico en el cual el país está encarrilado, ministra? Mire, es muy prematuro poder dar una cifra. ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos haciendo estimaciones y tenemos algunas estimaciones preliminares por sector, ¿no?, en el sector manufactura, en el sector agrícola, en el sector textil, etcétera. Estos solamente son aproximaciones simplemente respecto al TLC y la medida, pero hay que tomar en consideración que hay sectores que podrían crecer justamente por las ventanas de oportunidad y hay algunos productos que podrían dirigirse a otros mercados por los protocolos sanitarios que se están aprobando. Y finalmente, entonces la balanza no podría ser totalmente, digamos, negativa, claro, en algunos sectores porque podría compensar. Pero digamos entonces, que ustedes sí se han planteado un esquema o un cronograma de tiempos para ir viendo efectivamente, cómo se hace una medida. Efectivamente, nosotros estamos ya tenemos, digamos, estimaciones aproximadas en algunos casos, más o menos? Pero, por ejemplo, ahorita en este momento estamos sustentando una medida que ya venía siendo motivo de investigación en el sector de madera, en el sector forestal, en el cual ya Estados Unidos, previo a esta medida, había iniciado un proceso de investigación con los países para ver de dónde procede la madera, claro, y ver si, digamos, continuamos con el arancel. Esto está, por ejemplo, excluido en el anexo. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí no podemos estimar digamos, un impacto porque en este momento estamos exceptuados. O sea, el arancel sigue siendo el mismo del TLC y nosotros ahí, por ejemplo, ya teníamos el pedido de una reunión con nuestros pares de Estados Unidos para hacer ese sustento que habíamos enviado documental, poderlo explicar y poder mantener la medida así como la tenemos. Pero en el digamos, TLC. ministra, hay un cronograma que ustedes van a ejecutar. Sí. ¿Para cuándo podríamos saber siquiera si es que hay algún tipo de impacto en positivo o en negativo para el crecimiento de nuestros productores? Mira, nosotros creemos que en los próximos días ya podemos estar, digamos, teniendo algo mucho más sólido después de que también un poco terminen los análisis sectoriales también que se están ejecutando al interior del Ejecutivo. Finalmente, sabemos que faltan 2 reuniones pendientes para ver el tema del TLC con India, ¿verdad? Sí. Antes del mes de junio. ¿Cómo van encaminados? Mire, la verdad que las negociaciones se reiniciaron el 27 de marzo, fue la 8ª ronda. Luego tenemos 2 reuniones más y esperamos que estas reuniones que van hasta junio pudiéramos ponernos de acuerdo en, digamos, el listado de productos que vamos a incluir y de ahí vienen los procesos de consulta y de validación por parte de los sectores, tanto dentro de nuestro país como en India, para poder tener una revisión total y esperamos llegar al tercer trimestre ya con una revisión de esto que nos permite estar en condiciones de firmar un TLC. Antes de cierre de este año. Antes del cierre de este año, definitivamente en el tercer trimestre tenemos ya la revisión de todo. ¿Por qué? Porque esas revisiones son las que toman tiempo porque son varios productos de diferentes sectores que tienen que ser consultados, tanto nosotros como ellos. Y ahí sería la revisión. Y finalmente se está tramitando una invitación al Congreso de la República justamente para que nos explique a todos este impacto y las acciones. Sí, bueno, en realidad nosotros gustosos de acudir en el momento que el Congreso lo considere pertinente y poder explicar todo lo que venimos haciendo.